¿Alguna vez has estado solo en casa y has sentido esa extraña sensación como si te estuvieran observando? En el vídeo de hoy vamos a explorar 7 escalofriantes historias de terror relacionadas con momentos en los que la gente estaba sola en casa, o al menos pensaba que estaba sola. Y lo más aterrador, todas estas historias están basadas en hechos reales. Prepárese para sentir escalofríos y, por supuesto, no olvide apagar las luces para entrar en ambiente. Y antes de empezar, aprovecha para suscribirte al canal y activar la campana. Así no te perderás ninguno de nuestros próximos vídeos llenos de misterio y suspense. ¿Empezamos? 1. La voz en el sótano. Ethan estaba solo en su casa, un viejo edificio situado en Edimburgo, Escocia. Era una fría noche de invierno y el viento silbaba a través de los huecos de las ventanas. Estaba en el sofá, leyendo un libro, cuando lo oyó por primera vez, una voz grave y pausada que le llamaba por su nombre. Ethan. El sonido parecía proceder del sótano. Al principio pensó que era su imaginación o el viento que jugaba con los sonidos. Sin embargo, la voz se repitió, esta vez más clara. Con el corazón acelerado, Ethan decidió investigar. Cogió una linterna y bajó las escaleras que conducían al sótano. La madera crujía bajo sus pies y el aire se volvía más frío a cada paso. El sótano era húmedo y oscuro, con paredes de piedra que parecían centenarias. En el rincón más alejado había un armario antiguo de madera maciza, con intrincadas tallas que parecían figuras humanas y de animales. Ethan nunca había visto ese mueble y se preguntó cómo había acabado allí. A medida que se acercaba al armario, la voz se hacía más fuerte e insistente. Era como si hubiera algo atrapado dentro. Dudó un momento, pero su curiosidad era mayor que su miedo. Abrió lentamente las puertas del armario. Para su sorpresa, dentro solo había polvo y telarañas. Cuando intentó darse la vuelta para salir del sótano, las puertas se cerraron de golpe con un estruendo ensordecedor. Ethan corrió hacia ellas e intentó abrirlas, pero estaban cerradas. Fue entonces cuando se dio cuenta de que ya no estaba solo. Una presencia helada se apoderó de la habitación. Las luces de las antorchas empezaron a parpadear hasta que se apagaron por completo. En la oscuridad sintió que algo le tocaba el hombro. Al girarse rápidamente, vio salir una figura borrosa del armario abierto. La figura era alta e indistinta, pero sus ojos brillaban con un intenso color rojo. Empezó a hablar en un idioma que Ethan no reconocía, pero su intención era clara. Había despertado algo que debería haber permanecido dormido. Desesperado, Ethan empezó a golpear las puertas del sótano y a gritar pidiendo ayuda. Fuera de la casa, los vecinos dijeron haber oído gritos ahogados esa noche, pero nadie tuvo el valor de investigar hasta el amanecer. Cuando por fin consiguieron abrir las puertas del sótano, a la mañana siguiente, Ethan no estaba allí. Lo único que encontraron fue el viejo armario con las puertas entreabiertas y marcas de arañazos en el suelo a su alrededor. La casa fue abandonada poco después y adquirió fama en la región de estar maldita. Algunos lugareños afirman que aún es posible oír la voz de Ethan pidiendo ayuda en las noches más tranquilas. Esta historia ha permanecido como un misterio sin resolver en Edimburgo, alimentando leyendas urbanas sobre el armario maldito y las fuerzas desconocidas que habitan en lugares olvidados por el tiempo. 2. La ventana abierta. Emily estaba sola en su casa de Nueva Orleans, una ciudad conocida por sus intensas tormentas y sus historias encantadas. Era una noche de lluvia torrencial, y los truenos resonaban como tambores en el cielo. Se había retirado temprano, cerrando todas las ventanas para evitar que el viento y el agua invadieran la casa. Pero en mitad de la noche, algo la despertó. Un ruido extraño venía del piso de arriba. Era un sonido sutil, como el crujido de una ventana al abrirse. Emily se sentó en la cama, intentando convencerse de que solo era el viento.
Sin embargo, la sensación de que algo iba mal persistía. Armándose de valor, subió las escaleras con pasos cuidadosos. Cuando llegó al dormitorio principal, encontró la ventana abierta. La lluvia entraba a raudales, mojando el suelo de madera. Emily estaba segura de haber cerrado todas las ventanas antes de irse a dormir. Sintió que un escalofrío le recorría la espalda cuando alargó la mano para cerrarla. Mientras agarraba los lados de la ventana para empujarla contra el viento, algo le llamó la atención en el cristal. Un reflejo. Su corazón se aceleró. Había alguien detrás de ella. Al girarse rápidamente, vio una figura alta e indistinta en la penumbra de la habitación. Era imposible distinguir su rostro, pero los contornos eran claros. Un hombre con un sombrero de ala ancha y un abrigo empapado por la lluvia. No se movió ni dijo nada. Emily retrocedió instintivamente contra la pared. Intentó gritar, pero su voz parecía atascada en la garganta. Cuando parpadeó, la figura había desaparecido. Sin dudarlo, corrió escaleras abajo y se encerró en el salón. Cogió el móvil para llamar a la policía, pero la señal era débil debido a la tormenta. Mientras intentaba enviar un mensaje de texto a una amiga cercana, oyó unos pasos lentos que bajaban las escaleras. Los pasos se detuvieron en el pasillo, justo detrás de la puerta de la habitación donde estaba escondida. Emily contuvo la respiración, intentando no hacer ruido. El silencio era casi insoportable hasta que llegó un nuevo sonido. 3 golpes firmes en la puerta. No contestó ni se movió. Los golpes se repitieron, esta vez más fuertes. Entonces, sin previo aviso, la puerta se abrió lentamente con un chirrido aterrador. Emily gritó y salió corriendo por la puerta trasera bajo la fría lluvia nocturna. Cuando miró hacia atrás, vio la figura de pie en el umbral de la puerta, observándola sin hacer ningún movimiento para seguirla. La policía llegó media hora más tarde, pero no encontró indicios de robo ni de intrusos en el interior de la casa. Sin embargo, los agentes observaron algo peculiar. Marcas húmedas en el suelo del dormitorio principal que parecían pisadas humanas que se dirigían a la ventana y desaparecían allí. Durante los días siguientes, Emily investigó la historia de la casa y descubrió que había pertenecido a un misterioso hombre a principios del siglo XX, conocido por desaparecer durante una tormenta similar a la de aquella noche. Desde entonces se habían asociado a la propiedad informes de extrañas apariciones. Emily nunca volvió a la casa y decidió mudarse a otro estado. Pero hasta el día de hoy se pregunta, ¿quién o qué estaba allí con ella aquella noche? ¿Y por qué le resultaba tan familiar? 3. La habitación cerrada. Jake vivía en una vieja casa a las afueras de Praga, en la República Checa. El edificio, de más de 100 años de antigüedad, estaba lleno de historias y rarezas, pero lo que siempre le llamaba la atención era la habitación que había al final del pasillo de la segunda planta. Siempre estaba cerrada, y el anterior propietario de la casa simplemente había dicho que era mejor dejarla así. Jake nunca lo cuestionó demasiado. La habitación parecía olvidada, y él tenía cosas más importantes de las que preocuparse. Esa noche, sin embargo, algo cambió. Jake estaba solo en casa y una violenta tormenta azotaba la ciudad. El viento aullaba a través de los huecos de las ventanas, y los truenos iluminaban brevemente los oscuros pasillos de la casa. Estaba a punto de dormirse cuando oyó un extraño sonido procedente del final del pasillo. Era un ruido bajo, como de arañazos o de algo que se movía dentro de la habitación cerrada. Se quedó inmóvil un momento. Quizás solo sea el viento, pensó, tratando de convencerse, pero el sonido continuó, ahora acompañado de algo que parecían susurros apenas audibles. El corazón de Jake empezó a latir más deprisa.
Cogió una linterna y se acercó lentamente a la puerta del dormitorio. A medida que se acercaba, se dio cuenta de que los sonidos eran cada vez más fuertes. Era como si hubiera algo vivo dentro. Dudó un momento antes de girar el picaporte. Para su sorpresa, la puerta estaba abierta. No tenía sentido. Estaba seguro de que nunca la había tocado. Al empujar la puerta con cuidado, Jake descubrió una habitación cubierta de polvo y telarañas. El aire era pesado y olía a moho. En el centro de la habitación había un viejo cofre de madera con intrincadas tallas que parecían representar escenas de antiguas batallas. Los sonidos parecían proceder de allí. Contra todo instinto que le decía que huyera, Jake se acercó al cofre. Al tocarlo, sintió que una extraña vibración recorría sus manos, como si algo palpitara en su interior. Abrió lentamente la tapa, revelando solo oscuridad en su interior. De repente, una ráfaga de viento recorrió la habitación, apagando la linterna de Jake y cerrando la puerta tras él con un estruendo ensordecedor. En la oscuridad total, oyó que algo salía del arcón. Pasos pesados y respiración profunda. Jake intentó desesperadamente abrir la puerta, pero no cedió. Sintió una presencia detrás de él, algo grande y frío que parecía absorber toda la luz y el calor de la habitación. Cuando por fin miró hacia atrás, vio unos ojos rojos que brillaban en la oscuridad. La criatura hablaba en un idioma que Jake no entendía, pero su intención era clara. Había liberado algo que no debería existir en el mundo de los vivos. A la mañana siguiente, los vecinos se dieron cuenta de que las ventanas de la casa estaban todas abiertas y la puerta principal abierta de par en par. Cuando entraron a comprobarlo, encontraron la habitación del fondo del pasillo vacía, ni rastro del cofre ni de Jake. La historia se extendió rápidamente por la región como una leyenda urbana más sobre las fuerzas ocultas que habitan las casas antiguas de Praga. Hay quien dice que en las noches de tormenta aún se oyen susurros procedentes de aquella habitación cerrada con llave. Jake nunca volvió a ser encontrado. 4. El teléfono desconectado. Olivia vivía sola en una acogedora casa a las afueras de Londres. La casa era pequeña, pero perfecta para ella. Un lugar tranquilo donde poder trabajar en sus proyectos como diseñadora gráfica. Aquella noche, una intensa tormenta azotaba la ciudad. Los relámpagos iluminaban el cielo y el sonido de la fuerte lluvia golpeando las ventanas creaba una atmósfera inquietante. A Olivia le gustaban las tormentas. Le resultaban relajantes. Acurrucada en una manta en el sofá, con una taza de té a su lado, vio una película antigua mientras el viento aullaba afuera. Entonces sonó el teléfono fijo. Aquel sonido la hizo sobresaltarse. Olivia rara vez utilizaba el teléfono fijo. De hecho, estaba ahí más bien por insistencia de su madre, que pensaba que siempre era bueno tener un plan B por si fallaba el móvil. ¿Quién la llamaría en ese momento? Pensando que podría ser algo importante, Olivia se levantó y contestó. «Diga», dijo con tono vacilante. Por un momento, solo oyó estática al otro lado de la línea. Luego, una voz fría y masculina habló. «Te veo». A Olivia se le aceleró el corazón. Se quedó paralizada durante unos segundos, intentando procesar lo que acababa de oír. «¿Quién es usted? ¿Es una broma?», preguntó, intentando sonar firme. La llamada terminó bruscamente. Se quedó mirando el teléfono entre las manos, intentando comprender lo que había ocurrido. Quizá era una broma, pero había algo en la voz del hombre que parecía demasiado real, demasiado amenazador. Intranquila, Olivia cogió el móvil para llamar a la policía. Antes de marcar el número, algo llamó su atención. El cable del teléfono fijo estaba desconectado de la pared. ¿Cómo era posible? El teléfono no debería funcionar sin estar enchufado. Un escalofrío la recorrió mientras miraba la habitación.
Todo parecía normal, pero la sensación de ser observada empezó a crecer. De repente, las luces empezaron a parpadear. Primero lentamente, luego con más intensidad, hasta que toda la casa quedó sumida en una oscuridad total. Olivia sintió que su corazón se aceleraba aún más mientras intentaba encender la linterna de su móvil con manos temblorosas. El haz de luz iluminaba parcialmente la habitación, pero las sombras proyectadas por las ventanas y los muebles parecían moverse de forma extraña. Corrió hacia las puertas y ventanas para asegurarse de que estaban cerradas. Comprobó meticulosamente cada cerradura, pero cuando regresó a la habitación se dio cuenta de algo inquietante. El teléfono fijo estaba descolgado. Olivia sintió que perdía el control de la realidad. Sabía que había vuelto a colgar el teléfono después de contestar la llamada. Cogió un cuchillo de la cocina como medida de seguridad y decidió esconderse en el armario de debajo de la escalera mientras pensaba qué hacer. Dentro, el silencio era casi ensordecedor. Lo único que oía eran sus jadeos y los rápidos latidos de su corazón. Volvió a intentar llamar a la policía con el móvil, pero la señal era débil debido a la tormenta. Mientras esperaba ansiosa una conexión, oyó pasos procedentes del pasillo. Los pasos eran lentos y deliberados y resonaban por toda la casa como si alguien estuviera explorando cada rincón. Olivia contuvo la respiración cuando los pasos se acercaron al armario donde estaba escondida. El tirador crujió ligeramente. Alguien intentaba abrir la puerta. Agarró el cuchillo con fuerza y cerró los ojos, esperando lo peor. Pero entonces los pasos cesaron y todo volvió a quedar en silencio. Tras unos minutos que parecieron horas, Olivia se armó de valor y salió de su escondite. La casa quedó sumida en una oscuridad total, salvo por la tenue luz de la linterna del móvil que llevaba en la mano. Entró despacio en el salón y vio algo que le heló la sangre. Había marcas húmedas en el suelo, huellas humanas que iban desde la puerta principal hasta el pasillo donde estaba el armario. Sin pensárselo 2 veces, Olivia cogió las llaves y salió corriendo de la casa en dirección al coche aparcado en el garaje. La fría lluvia le empapó la ropa mientras luchaba por abrir la puerta del coche con manos temblorosas. Cuando por fin consiguió entrar en el coche y arrancarlo, miró por el retrovisor y vio algo aterrador. Una figura de pie junto a la ventana del salón, observándola. Condujo hasta la comisaría más cercana y se lo contó todo a la policía. Los agentes fueron a investigar inmediatamente, pero no encontraron indicios de robo ni de ningún intruso en el interior de la casa. Sin embargo, cuando revisaron las cámaras de seguridad instaladas en la calle por los vecinos, descubrieron algo inquietante. Un hombre encapuchado había permanecido en la acera frente a la casa de Olivia durante horas, antes de desaparecer en la oscuridad de la tormenta. Nunca se descubrió su identidad. Olivia decidió no volver nunca más a esa casa y se mudó a un piso en otra ciudad con seguridad reforzada y cámaras instaladas en todos los rincones posibles. Pero aún así, nunca pudo olvidar aquella noche, sobre todo porque seguía recibiendo extrañas llamadas telefónicas de números desconocidos que solo decían «Te veo». 5. El espejo roto. Ryan vivía en un pequeño pueblo de la campiña escocesa, conocido por sus bucólicos paisajes y sus historias de misterio. La casa donde vivía con su abuela era antigua, llena de muebles y objetos que parecían cargar con siglos de historia. Entre ellos había un imponente espejo, con un marco de madera oscura tallado con intrincados detalles, que se alzaba en el pasillo principal. Su abuela siempre decía que el espejo estaba maldito y le advertía constantemente de que no lo tocara. «Ese espejo ha visto cosas que no puedes imaginar, Ryan. No es como los demás», le decía con tono serio.
Ryan, sin embargo, nunca prestó mucha atención a las historias. Para él, el espejo no era más que otro objeto viejo e inútil. Un día, mientras ayudaba a su abuela a reorganizar la casa, Ryan chocó accidentalmente con el espejo mientras cargaba una pila de libros pesados. El impacto fue suficiente para derribarlo. El ruido del cristal al romperse resonó en la casa como un trueno. Miró los fragmentos esparcidos por el suelo y sintió un inexplicable escalofrío que le recorrió la espalda. Su abuela entró corriendo en la habitación al oír el ruido y se puso pálida al ver el espejo roto. «No deberías haber hecho eso», exclamó, visiblemente conmocionada. «Ahora se ha soltado algo». Ryan intentó tranquilizarla, diciéndole que solo eran supersticiones. A pesar de ello, aquella noche no pudo quitarse de la cabeza las palabras de su abuela. Después de cenar, ella se fue pronto a la cama, dejando a Ryan solo en el salón. Decidió ver una película para distraerse. Mientras la veía, algo le llamó la atención en el reflejo del televisor apagado. Por un breve instante, juró que veía su propia cara mirándole, pero no se movía como debería. Ryan se levantó rápidamente y miró a su alrededor. La casa estaba en silencio, salvo por el sonido ocasional del viento golpeando las ventanas. Se rió nerviosamente para sus adentros, atribuyéndolo a su imaginación y a su cansancio. Sin embargo, a medida que avanzaba la noche, las cosas empezaron a volverse más extrañas. Al pasar por el pasillo para coger un vaso de agua de la cocina, notó algo inquietante. En el pequeño espejo que colgaba de la pared del pasillo, su reflejo parecía inmóvil, incluso mientras caminaba. Se detuvo bruscamente y se miró en el espejo. Su reflejo le sonreía, pero Ryan no sonreía. El pánico se apoderó de él. Corrió a la habitación de su abuela para contarle lo sucedido, pero la encontró vacía. La cama estaba hecha como si nadie hubiera dormido allí esa noche. Desesperado, Ryan volvió al salón e intentó llamar a la policía con el móvil, pero no había cobertura. Fue entonces cuando se dio cuenta de algo aún más aterrador. Todos los espejos de la casa parecían reflejar su imagen, pero cada reflejo hacía algo diferente. En el espejo del salón, su reflejo parecía estar llorando. En el espejo del cuarto de baño estaba inmóvil con los ojos fijos en Ryan como si le observara atentamente, y en el espejo pequeño del pasillo su reflejo sostenía algo en las manos. Parecía ser un fragmento del espejo roto. Ryan empezó a oír susurros procedentes de todos los rincones de la casa. No eran palabras claras, sino murmullos indistintos que parecían proceder de los propios espejos. Intentó cubrir los más grandes con sábanas y toallas en un intento de bloquear los inquietantes reflejos, pero los susurros continuaron. De repente todas las luces de la casa parpadearon antes de apagarse por completo. En la oscuridad total, Ryan sintió una presencia detrás de él. Algo frío y pesado que parecía aspirar todo el aire a su alrededor. Cuando por fin se armó de valor y miró hacia el gran espejo roto del pasillo principal, ahora reducido a fragmentos esparcidos por el suelo, vio algo que nunca olvidaría. Todas las versiones de sí mismo estaban allí reflejadas en los fragmentos de cristal roto, pero ninguna parecía humana. Una de ellas alargó una mano a través del cristal agrietado, como si quisiera tirar de él. A la mañana siguiente, cuando los vecinos se dieron cuenta de que la puerta de la casa estaba abierta y fueron a comprobar que todo estaba bien, solo encontraron los fragmentos del espejo esparcidos por el suelo del pasillo principal. No había ni rastro de Ryan ni de su abuela. La historia se extendió rápidamente por el pueblo como una leyenda local más sobre objetos malditos y fuerzas más allá de la comprensión humana. Algunos lugareños dicen que aún es posible oír susurros procedentes de esa casa abandonada, sobre todo cuando alguien pasa por allí de noche. «¿Y qué hay del espejo?»,
Dicen que sus fragmentos aún reflejan algo, pero nadie tiene el valor de mirarlo durante mucho tiempo para averiguar qué. 6. El visitante en la puerta. Sofía estaba sola en su casa de un tranquilo barrio de Portland, Oregón. Era una noche fría y silenciosa, y el viento silbaba suavemente a través de los huecos de las ventanas. Estaba en el sofá, leyendo un libro, cuando oyó que llamaban a la puerta principal. El sonido resonó por toda la casa, firme e insistente, interrumpiendo el silencio de la noche. Confundida, Sofía miró el reloj. Era más de medianoche. ¿Quién podía llamar a esas horas? Con cautela, se levantó y se dirigió a la puerta. Al mirar por la mirilla, vio a un hombre de pie. Era alto. Llevaba un abrigo oscuro y tenía la cara parcialmente cubierta por un sombrero que le proyectaba sombras sobre los ojos. Estaba inmóvil, como una estatua. ¿Puedo ayudarle?, preguntó Sofía a través de la puerta, intentando mantener la voz firme. El hombre no respondió. No se movió ni hizo ningún gesto para indicar que lo había oído. Los golpes cesaron, pero su presencia allí resultaba inquietante. Sintiéndose incómoda, Sofía decidió ignorarlo y regresó a la habitación, tratando de convencerse de que se marcharía. Sin embargo, unos minutos más tarde, los golpes comenzaron de nuevo, pero esta vez procedían del interior de la casa. A Sofía se le aceleró el corazón. Se quedó inmóvil un instante antes de darse la vuelta lentamente para echar un vistazo a la habitación. Todo parecía normal a primera vista, pero la sensación de ser observada era abrumadora. Coge el móvil con manos temblorosas e intenta llamar a la policía. Para su sorpresa y creciente terror, el teléfono no tenía cobertura. Las luces empezaron a parpadear, proyectando sombras inquietantes en las paredes. Sofía sintió que el pánico se apoderaba de ella mientras intentaba razonar. «Esto es imposible», murmuró para sí misma. La casa estaba cerrada, nadie podía haber entrado. Decidida a enfrentarse a lo que estuviera ocurriendo, cogió una linterna de la cocina y empezó a comprobar todas las habitaciones de la casa. Primero fue al dormitorio. Nada parecía fuera de lugar. Después fue al cuarto de baño, que estaba vacío. Pero cuando llegó al pasillo que conducía al sótano, sintió un inexplicable escalofrío en el aire. Los golpes parecían proceder de allí. Sofía dudó en bajar las oscuras escaleras del sótano, pero sabía que tenía que averiguar qué estaba pasando. Con pasos lentos y cuidadosos, bajó las chirriantes escaleras, iluminando el camino con su linterna. El sótano era frío y húmedo, con viejas cajas apiladas en los rincones y viejos muebles cubiertos de sábanas polvorientas. En el centro del sótano había una silla de madera girada. La linterna parpadeó en su mano mientras se acercaba lentamente. A medida que se acercaba, notó algo grabado en el suelo alrededor de la silla. Extrañas marcas que parecían símbolos o letras en un idioma desconocido. De repente el golpeteo cesó. El silencio era ahora absoluto, pero Sofía sintió que no estaba sola en aquel espacio oscuro y claustrofóbico. Antes de que pudiera reaccionar, oyó un susurro bajo y gutural detrás de ella. «Has abierto la puerta». Rápidamente giró la linterna en la dirección del sonido, pero no había nadie, solo sombras bailando en las paredes de piedra del sótano. Sofía subió corriendo las escaleras. Cerró la puerta del sótano tras de sí y se apoyó en ella para recuperar el aliento. Pero cuando volvió a mirar hacia adelante, vio algo que le heló la sangre. El hombre de fuera estaba ahora dentro de la casa. Estaba de pie en el pasillo de la entrada principal, exactamente donde ella había estado minutos antes, mirando por la mirilla. Sus ojos brillaban con una luz pálida y antinatural, mientras la miraba fijamente sin decir palabra. Sofía intentó gritar, pero ningún sonido salió de su garganta.
La figura empezó a moverse lentamente hacia ella. Cada paso resonaba como un trueno en la silenciosa casa. Corrió hacia el dormitorio y se encerró en él, empujando los muebles contra la puerta para bloquear la entrada. Volvió a coger el móvil e intentó desesperadamente llamar a alguien, a quien fuera, pero seguía sin haber cobertura. De repente volvieron los golpes, ahora en la puerta del dormitorio. Sofía sabía que no había salida. Temblando de miedo, miró por la ventana en busca de ayuda o de una vía de escape. Fuera solo se veía la oscuridad de la noche, sin luces en las casas vecinas ni coches circulando por la calle desierta. Los golpes fueron cada vez más fuertes y rápidos hasta que cesaron bruscamente. El silencio volvió a dominar la habitación durante unos instantes antes de ser roto por un sonido grave y prolongado. Algo se estaba escribiendo en la pared de fuera de la habitación. Reuniendo el valor suficiente para mirar por la rendija de la puerta entreabierta, Sofía vio unas palabras escritas en algo oscuro y goteante. «Ya estoy aquí». A la mañana siguiente, los vecinos se dieron cuenta de que todas las luces de la casa estaban encendidas y decidieron comprobar si todo iba bien con Sofía. Al entrar en la silenciosa y vacía casa, solo encontraron extrañas marcas grabadas en las paredes y ninguna pista sobre dónde podría estar Sofía. Desde entonces, los vecinos de la zona evitan acercarse a esa casa por la noche, sobre todo porque dicen oír golpes procedentes de las paredes cuando hay demasiado silencio en el barrio. 7. El canal de televisión. Liam estaba en casa, solo, una noche tranquila. El salón solo estaba iluminado por la luz del televisor, que proyectaba alguna película a la que apenas prestaba atención. El sonido de fondo era reconfortante y llenaba el silencio de la casa, pero entonces ocurrió algo extraño. El televisor cambió de canal por sí solo. Al principio, Liam pensó que se trataba de un problema técnico. Había oído hablar de televisores que cambiaban de canal por sí solos debido a fallos en el mando a distancia o a interferencias externas. Cogió el mando a distancia e intentó volver al canal anterior, pero el televisor no respondió. En su lugar, la pantalla permanecía estática, mostrando solo ese silbido blanco característico de las transmisiones fuera del aire. Frunció el ceño y se levantó para comprobar el aparato. Tal vez fuera solo un fallo temporal, pero al acercarse al televisor se dio cuenta de algo inquietante. Se oían voces susurrantes mezcladas con el sonido de la estática. Subió el volumen para oír mejor y consiguió distinguir algunas palabras, pero no tenían sentido. Parecían fragmentos de frases en un idioma desconocido. Incómodo, Liam intentó apagar el televisor utilizando el botón del aparato. Para su sorpresa, seguía encendido, incluso después de varios intentos. El silbido se hizo más fuerte y las voces comenzaron a sonar más claras y más familiares. «Liam», llamó una voz femenina entre los susurros. Liam se quedó inmóvil. Su nombre había sido pronunciado con claridad. Miró alrededor de la habitación, esperando encontrar alguna explicación lógica. Tal vez alguien había pirateado el sistema de televisión o estaba utilizando algún tipo de dispositivo remoto para gastarle bromas. Pero no había nadie. «Liam», repitió la voz, ahora con más insistencia. Su corazón se aceleró. Se retiró lentamente hacia el sofá, sin apartar los ojos de la pantalla. Las voces comenzaron a multiplicarse, como si varias personas hablaran a la vez. Algunas sonaban desesperadas, otras reían siniestramente. De repente, la imagen del televisor cambió. En medio de la estática, Liam vio algo que parecía un reflejo distorsionado de su propia sala de estar. En el centro de la imagen estaba él mismo, sentado en el sofá, exactamente como estaba en ese momento. «Esto no es posible», murmuró para sí mismo,
con la respiración acelerada. En la pantalla, su reflejo comenzó a moverse, pero Liam no se movía. La versión distorsionada de él en el televisor giró lentamente la cabeza para mirarle directamente a través de la pantalla y sonrió de forma inquietante. Liam intentó desenchufar el televisor de la toma de corriente, pero seguía encendido. La sonrisa del reflejo en la pantalla desapareció, dando paso a una expresión seria y amenazadora. «No deberías haber mirado», dijo la voz del televisor. En ese momento, las luces de la casa empezaron a parpadear frenéticamente antes de apagarse por completo. La habitación quedó sumida en una oscuridad total, excepto por la luz pálida y parpadeante del televisor estático. Liam sintió que un escalofrío le recorría la espalda cuando oyó pasos detrás de él, pasos lentos y pesados que parecían proceder del pasillo que conducía a los dormitorios. «Liam», volvió a decir la voz femenina, que ahora procedía directamente del pasillo oscuro. Liam se volvió rápidamente para mirar en la dirección del sonido, pero no vio nada más que la oscuridad opresiva. Cuando volvió los ojos hacia el televisor, se dio cuenta de que su reflejo había desaparecido de la pantalla estática. El pánico se apoderó de él. Salió corriendo de casa sin mirar atrás y se dirigió directamente a la casa del vecino más cercano en busca de ayuda. Cuando por fin consiguió volver con un policía local para comprobar qué ocurría, encontraron el televisor apagado y desenchufado, justo lo que Liam había intentado hacer antes. Desde aquella noche, Liam no ha vuelto a ver la televisión por su cuenta. Vendió el aparato al día siguiente y pasó semanas intentando olvidar lo que ocurrió aquella extraña y aterradora noche. Pero hasta el día de hoy, jura que sigue oyendo susurros cuando pasa junto a aparatos electrónicos encendidos, como si alguien siguiera intentando llamarle por su nombre a través de las ondas invisibles. Y esas fueron las 7 historias de terror relacionadas con quedarse solo en casa. ¿Qué te han parecido? ¿Cuál de estas historias te dio escalofríos? Cuéntamelo en los comentarios. Me encantaría saberlo. Si te ha gustado el vídeo y quieres más contenido como este, no olvides dejar un like, porque realmente ayuda a que el canal crezca y te traiga más vídeos de miedo. Y si aún no estás suscrito, aprovecha para suscribirte ahora y activar la campanita. Nos vemos en el próximo video, si te atreves.